Vamos a estar haciendo varias entrevistas a varias personas que en su momento conocieron a nuestro gran líder, Eliezer Meléndez. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Saúl Pérez, que para mí somos amigos a través del Ministerio de los Conquistadores. Vamos a empezar a preguntarle a Saúl. Saúl, ¿cuándo comenzaste en los Conquistadores? Tenía 10 años, pertenecía a la iglesia de Tortugo, que hoy se conoce como Hillside, y eso fue en Río Piedra. O sea, comencé a mis 10 años. ¿Cómo a qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1962. Para el 62 ya tú estabas en los Conquistadores activos. Correcto. ¿Comienzas como líder más o menos a qué tiempo? Luego que me gradué de la Universidad Adventista de las Antillas en el 77, donde voy como ayudante de pastor al distrito de Barceloneta, Florida y Ciales, y allí organizo mi primer club de conquistadores como director. ¿Y ejerciste como coordinador, como guía mayor en la Asociación del Este hasta qué época? No estuve en la Asociación del Este como líder. Estuve mayormente en la Asociación del Oeste porque para ese entonces solamente existían dos asociaciones. La del Este y la del Oeste. Luego, al dividirse en cuatro, yo estoy viviendo en el área norte y entonces ahí me desempeño en unos momentos como coordinador de conquistadores y en otro como coordinador de guías mayores. Y te he visto que estás activo, tienes tu colección, te vi que estás en las marchas, te han utilizado de diversas formas en la organización de los conquistadores. Correcto. En los 4 campos que tiene Puerto Rico he servido como juez, en los Camporís de Unión he servido como juez y como instructor también en los 4 campos. Bien, una de las razones que estamos haciendo estas entrevistas es que queremos dejar un poco de historia de personas como tú, que después que se retiran, lamentablemente muchas veces nos olvidamos de ellos y nos acordamos cuando vienen a los eventos. Y también queremos resaltar la figura de nuestro pastor Eliezer Meléndez, que a mi entender es el pionero de los conquistadores en la división interamericana, ¿verdad? Y para orgullo de nosotros, pues empezó aquí en Puerto Rico. ¿Qué recuerdos tú tienes de Eliezer Meléndez? Bueno, de Eliezer Meléndez, el primer recuerdo que tengo es el camporí que se celebró en el campamento Elíasburgo, que cuando eso era Rincón de Borinquen, en el 1964, donde tuve el privilegio de ser investido como explorador y a la misma vez recuerdo que ese dato no se me olvida, que había una parte que era una demostración en vivo y teníamos una demostración de señales de bandera. El mensaje fue: eres un buen amigo, y lo escribió Eliezer Meléndez. Mi hermano lo transmitía, yo leía, y un conquistador del club al que pertenecía, Efraín Febre, era quien lo escribía. Qué interesante. Y él estuvo ahí de orador, lo viste en otros momentos, pero por lo general, siempre que veías a Eliezer, eran eventos de conquistadores. En ese momento él era el director de jóvenes de la Asociación Puertorriqueña. Ok. Él llegó a ser el director, ¿tú te acuerdas si él llegó a ser el director de jóvenes de la Unión Antillana? ¿O él pasó directo? Él fue director de jóvenes de la Unión Antillana cuando era Puerto Rico y República Dominicana. Correcto. Y después de ahí él pasa a la General Conference. De ahí luego pasa a Montemorelo, donde la esposa estudió medicina y él es muy reconocido allá. En México, por haber también iniciado los conquistadores en esa área mientras ella estudiaba medicina. Correcto. Y después, que en otras ocasiones, ¿lo llegaste a ver en otras ocasiones? Ok, luego de eso, él es nombrado director de jóvenes en la Asociación del Oeste, donde yo tenía mi club y en todos los eventos que él estaba con jóvenes, yo estaba Estaban presente. involucrados. Sí. Qué bueno. ¿Qué tú piensas que los jóvenes deberían de recordar hoy en día, esta nueva generación que quizás lo que se acuerda es que hay un edificio en nombre de él? ¿Qué tú crees que, que fue su legado para nosotros aquí como jóvenes en Puerto Rico? Bueno, lo primero es los conquistadores, ya que él fue quien trajo de California en el 1949 a Puerto Rico los conquistadores. Y luego pasó a Río Piedra, donde organiza también el club que todavía hoy se conoce como Los Pioneros. Pero el primer club oficial, o no inscrito, pero sí el primer club que organiza es en la Iglesia Esperanza de Arecibo.
Es el primer grupo que él organiza. Exacto, y luego pasa a Río Piedra. Como legado, muchos de los que somos líderes hoy se lo debemos a él por el ejemplo y la constancia de él en pro de la juventud. Las historias que hacía, Exacto. su dinamismo. Ahora, queda de nosotros, que ya vamos decayendo, enseñarle a nuestros jóvenes la historia y la vida de Eliezer Meléndez. ¿Tenemos escrita la historia de los conquistadores de Puerto Rico? Todo eso no está escrito. Que yo sepa, no. Así que eso sería una buena asignación para nosotros, empezar a construir antes de que se nos olvide. Exacto. Ya como Benito Monel, Seferino Rosa en el este, en el oeste Manuel Velázquez. O sea, hay muchas personas que, ¿verdad? Además de Eliezer Meléndez, dejaron sus huellas. Y del este tenemos a Benjamín Rosado, que fue miembro del primer grupo en Esperanza. Todavía pues, Sí. tenemos que entrevistarlo entonces. Buena idea. Gracias, Saúl, por estar aquí. Gracias por compartir. Ponte a escribir esto. Escribe lo que te acuerdes, porque de lo que tú escribas podemos pasarle a los demás. Gracias por tener las colecciones, porque si gente como tú, como Faica, como Negros, si ustedes no se animan, no pasamos esta fiebre a la próxima generación, que puedan guardar la historia, que puedan seguir pasando, el dinamismo, los bautismos, las marchas, eso siempre va a existir a través de lo que nosotros le pasamos a ellos. Así que muy agradecido. Siempre a la orden. Ahí estamos.